Quiero darte un saludo muy grande, decirte bienvenido a nuestro canal. Yo soy Calo y qué buen tiempo estamos viviendo. Estamos celebrando la fiesta del Pentecostés y este es el segundo sermón acerca del bautismo del Espíritu Santo de esta serie de John G. Lake. Entonces lo que voy a proceder es en relatarte directamente el sermón, el segundo sermón de esta serie de John G. Lake sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de empezar quiero anunciarte que si tú estás interesado en cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo y quieres recibir esto, te animo a que puedas ver este vídeo. En el final te voy a estar enviando un link para que tú puedas acceder al vídeo que hemos hecho sobre cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, quédate, sé inspirado, deja que tu fe sea desafiada en este sermón de John G. Lake, y en el último minuto de este vídeo te voy a estar enviando un link en el cual vas a poder acceder en exclusividad a un vídeo sobre cómo específicamente recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un tema muy difícil de discutir con un cierto grado de inteligencia, aunque puede que no nos importe admitirlo. El hecho sigue siendo que la densidad de ignorancia entre las personas y el ministerio sobre este tema es atroz. Para ver este tema con algún grado de inteligencia, debemos verlo desde el punto de vista de la revelación progresiva. Al igual que el bautismo cristiano, la operación del Espíritu Santo debe verse o debe comprenderse en sus diversas etapas de revelación. De otro modo, seremos incapaces de distinguir entre las operaciones del Espíritu en la dispensación del Antiguo Testamento y el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a describir estas etapas de revelación. Al acercarnos incluso al umbral de este tema, parece como si el Espíritu de Dios se acercase a nosotros. Y esto es algo real. Cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo, Él viene, Él es atraído a ese lugar por medio de la predicación de ese mensaje. Cierta reverencia por Dios viene al alma. Y es mi más sincero deseo que no se permita que entre una ligereza, sátira o sarcasmo en esta discusión. Y el hermano John G. Lake era muy radical en esto. Él no toleraba la ligereza o el sarcasmo en esta discusión, pues tales cosas serían penosas para la ternura del Espíritu de Dios. Al comienzo de esta revelación, después de la avalancha, parece como si Dios se acercase al hombre desde una gran distancia, pues el pecado había apartado al hombre de su unión original con Dios en el momento de su creación. Dios parece revelarse a sí mismo al hombre tan rápidamente como el hombre mediante etapas de desarrollo progresivas esté preparado para recibir la revelación que vamos a enseñar a continuación. Tienes que prepararte. Por tanto, vemos que el bautismo fue una revelación mayor del propósito de Dios al purificar el corazón del pecado que la ceremonia original de la circuncisión. Así, el bautismo del Espíritu Santo es una revelación mayor y más perfecta de Dios de lo que lo era la manifestación del Espíritu en la dispensación de los patriarcas o de Moisés. Se ven claramente tres dispensaciones distintas de Dios, cada una con una manifestación más profunda de Dios al ser humano. Una dispensación anterior de Dios nunca, y esto es un principio, nunca destruye una siguiente y más abundante revelación de Dios. Esto se ve de manera más manifiesta al mirar las dispensaciones, la patriarcal, la mosaica y la cristiana. En la dispensación patriarcal vemos a Dios aparecer al hombre con largos intervalos de distancia. Abraham proporciona el mejor ejemplo porque Dios se le apareció en largos intervalos apartados por 20 y 40 años. Lo mismo sucedía con los demás patriarcas.
Bajo la dispensación mosaica hay una manifestación de Dios más profunda y más clara. Dios estaba siempre presente en la columna de nube, en la columna de fuego. También está presente en el tabernáculo, donde la gloria Shekinah cubría el propiciatorio. Esta es una revelación de Dios continua y permanente. Era Dios con el hombre, no al hombre. Era Dios con el hombre, no al hombre, como sucedía en la dispensación patriarcal. Dios guiaba, Dios dirigía, perdonaba, santificaba y moraba con el hombre. Pero la revelación de Dios bajo la dispensación cristiana es una revelación de Dios y más profunda y verdadera que esa. Es Dios en el hombre. O sea, pasamos de Dios al hombre, Dios con el hombre, a Dios en el hombre. Esos son esos 3 grados de revelación. Es la llegada real del Espíritu de Dios para vivir en el hombre, para vivir en ti, para vivir en mí. Y esto nos lleva donde podemos ver el propósito de Dios al revelarse a sí mismo al hombre mediante estas 3 etapas progresivas de revelación. Y el hombre, por etapas progresivas, mediante el arrepentimiento y la fe, es purificado, no solo perdonado por sus transgresiones, sino también limpiado de la naturaleza del pecado en su interior que le hace transgredir. Esta limpieza del pecado innato, la naturaleza de pecado, la mente carnal, el viejo hombre, etc., es la eliminación real de nuestro interior del deseo de pecar. Y esto es obra del Espíritu Santo, es la eliminación real de nuestro interior del deseo de pecar. Y toda relación con el pecado en nosotros es cortada. La vida carnal es entregada como sacrificio sobre el altar de Jesús, el altar de Cristo, en alegre redención. Esta limpieza interior del corazón que Juan y los discípulos de Cristo demandaban es la obra del Espíritu Santo por la sangre. Y es necesaria si ha de lograrse la madurez en Cristo. Un Dios santo debe tener un lugar de morada santo. Oh, maravillosa salvación, maravilloso Cristo, maravillosa expiación. El hombre nacido en pecado y formado en iniquidad, perdonado, limpiado, purificado por fuera y por dentro por la sangre de Jesús y hecho habitación, luego de morada de Dios. Así fue como el hombre, creado a semejanza de Dios, sería de nuevo el lugar de morada de Dios. Eso es lo que proporcionó la sangre expiatoria de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham al alcanzar a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3:13 al 14. Esto nos revela el propósito de Dios por la sangre de Jesucristo, de que ahora nos convirtamos en habitación de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en Efesios 2:22. Una vez más, 1 Corintios 6:19, vamos a Pablo sorprendido diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora veamos dónde estamos y entonces entenderemos mejor cómo seguir. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y su propósito es vivir en el hombre después de la perfecta limpieza de pecado del hombre por medio de la sangre de Jesucristo. Y la venida del Espíritu Santo fue definitiva, igual que fue definitiva la venida de Jesús. Cuando Jesús nació, su nacimiento fue proclamado por la voz del ángel y de una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, por ejemplo en Lucas 2:9, 13 al 14. Igualmente la venida del Espíritu Santo fue atestiguada por su forma corporal como de una paloma en Lucas 3:22, y por el sonido del cielo como de un fuerte viento, y por las lenguas como de fuego que descansaron sobre cada uno en el aposento alto, ahí en Hechos 2 al 3. Paloma celestial,
tempestad, lenguas de fuego que coronaron a los 120, tan convincentes como la estrella y el grito a medianoche de la multitud de los ángeles, la venida del Espíritu Santo sobre los 120, se encuentra allí en el segundo capítulo de Hechos. Antes, en la última cena, cuando Jesús se dirigió a los discípulos, les dijo, en Juan 16, 7 al 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando los discípulos estaban juntos allí en Jerusalén, después de la resurrección, cuando los 2 discípulos que habían caminado con Él a Emaús y estaban conversando con los 11 discípulos, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo en Lucas 24:36, paz a vosotros. Ellos tenían miedo y estaban creyendo que habían visto un espíritu, pero Jesús se dirigió a ellos y les dijo, ahí en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces en el primer capítulo de Hechos encontramos que los 120 esperaron en oración allí en el aposento alto durante 10 días. Hay 53 días desde la crucifixión de Jesús hasta el día de Pentecostés. Hubo un día de crucifixión que era necesario. Y ahora nosotros, los hijos de Dios, debemos ser crucificados con Cristo y libres del pecado de nuestro viejo hombre que debe ser clavado a la cruz. Nosotros morimos al pecado, es un acto real, una experiencia genuina y es consumado. Por lo tanto, somos hechos partícipes de la muerte de Cristo. Pero hay una buena nueva, hay un día de resurrección y Jesús resucitó como Cristo vivo, no muerto. Él vive y mediante nuestra resurrección con Él, a nuestra nueva vida, dejamos la vieja vida de pecado y el hombre viejo enterrados en el bautismo en Romanos 6 y somos hechos participantes de su nueva naturaleza, de su nueva vida resucitada, la vida de poder, el ejercicio del poder de Dios. Y es posible para nosotros por medio de Jesús, habiéndonos elevado a su propia vida resucitada mediante la verdadera experiencia en el Espíritu. Entonces llegó su ascensión, igual de necesaria que la crucifixión y la resurrección. Jesús ascendió al cielo y se sienta triunfante a la diestra del Padre, y según su promesa, Él nos envió al Espíritu Santo. Esta experiencia es personal y es dispensacional. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros, entrando en nosotros, porque el bautismo del Espíritu Santo es el de Dios, es el de un Dios santo. El Espíritu de Jesús tomando posesión de nuestras personalidades, viviendo en nosotros, moviéndose en nosotros y controlándonos. Nos convertimos en participantes de su vida glorificada, la vida de Cristo en la gloria. Así sucedió con los 120. Y de repente vino del cielo un estruendo, ahí en Hechos 2, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fue el Espíritu quien habló en otras lenguas. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, que había entrado en ellos, los controlaba y que habló por medio de ellos. Escuchen, hablar en lenguas es la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios. Ellos hablaban tal como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, hemos avanzado hasta donde podemos entender las manifestaciones de Dios. No Dios testificando al hombre, no Dios con el hombre, sino Dios en el hombre. Ellos hablaban como el Espíritu les daba que hablasen. Él
es el Cristo, el Hijo de Dios. Su expiación es una expiación real. Y el hombre se convierte otra vez en el lugar de morada de Dios. Ahora veamos uno de los capítulos más milagrosos en toda la palabra de Dios, Hechos 10. Un hombre, Cornelio, que está orando, es un centurión gentil, y un ángel se le aparece y el ángel habla. El ángel le dice que envíe a Jope a buscar a Pedro. Pedro, que es un judío y debe ir a la casa de un gentil, él no ha aprendido que la salvación es para los gentiles. Y entonces Dios tiene que enseñarle. ¿Y cómo lo hace Dios? Pedro sube al terrado para orar. Y mientras ora, entra en un trance. Piensen en eso. Un trance. Él cae en un trance. Supongamos que el hermano John G. Lake, supongamos que yo me cayese al piso en un trance. Casi la totalidad de esta audiencia se llevaría un susto de muerte. Al instante declararían que mi oponente, o sea, Du Toit, me había hipnotizado. ¿Por qué? Debido a la ignorancia entre los hombres sobre cómo opera el Espíritu de Dios. Pero escuchen, mientras Pablo está en el terrado en un trance, tiene una visión. Baja del cielo un lienzo agarrado por las 4 esquinas, lleno de todo tipo de animales. Y una voz, ¿qué voz? La voz del Señor. Y le dice, levántate Pedro, mata y come. Es Hechos 10:13. Pero Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El versículo 14. Pero la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames común. Pedro tiene que obedecer, se fue con los mensajeros. Ahora, vemos los resultados. Cuando Pedro habló la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. El versículo 45 de Hechos 10 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos que estaban predicando todavía la circuncisión, habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase sobre ellos el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro les respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El versículo 47. Y por tanto se produjo un glorioso servicio de bautismos en agua de todos los que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. En Hechos 22:12 Pablo habla de Ananías. Hechos 22, ya Pablo habla de Ananías que fue a verlo. Pero ¿cómo supo Ananías que Pablo estaba allí? Había entonces en Damasco un discípulo, esto es Hechos 9:10-11, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en esa casa a Judas, en esa casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Ahora veamos eso como lo veríamos en la actualidad. El Señor le dijo a Ananías, ve a la calle derecha, a casa de Judas, y pregunta a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Entonces el Señor le dijo a Ananías lo que Saulo había visto. He aquí, en visión, un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí Ananías dialogó con el Señor. ¿Conocen algo de tal comunión o charla escondidos? Si no es así, obtengan el bautismo del Espíritu Santo al igual que los primeros cristianos y conocerán y experimentarán lo que ellos tuvieron después. Pueden ser, y esto puede ser de ustedes, y verán al igual que nosotros la operación del Señor sobre santos y pecadores por igual mediante el Espíritu Santo. Los hombres nos dicen, ¿dónde obtienen su perspectiva de la palabra? La obtenemos donde Pablo y Pedro la obtenían, de Dios por el Espíritu Santo, en Gálatas 1:11-12. Amados, lean la palabra de Dios de rodillas. Pidan a Dios por su Espíritu, que la abra para que la entiendan. Lean la palabra con un corazón abierto, pues es lámpara a nuestros pies y es luz a nuestro camino, según Salmo 119:105. Ananías fue como el Señor le había dirigido y encontró a Pablo.
Y Pablo fue sanado de su ceguera y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y también fue bautizado en agua y hablaba en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 18. Ahora, volvamos ahí a Hechos 22. Ananías estaba hablando a Pablo y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Miren, al igual que con Pedro en casa de Cornelio, toda esta obra del Espíritu terminó en salvación y en bautismo. Dios, por medio de Ananías, prometió a Pablo que conocería su voluntad y vería al justo y oiría, él escucharía la voz de su boca. ¿Cuándo sucedió esto? 3 años después, cuando Pablo regresó a Jerusalén. En Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. En Hechos 22:17, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Piensen en eso: el intelectual y maravilloso Pablo, el maestro, el teólogo de las edades, el orador de los oradores, el lógico de los lógicos, en un éxtasis. Bendito sea Dios por ese éxtasis, pues fue el cumplimiento de lo que Ananías le había dicho 3 años antes. Y le vi que me decía, o sea, Jesús le decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22:18. Ahora bien, ¿qué es esto de un éxtasis o trance? Es cuando el espíritu toma dominio sobre la mente y el cuerpo, y durante ese periodo el control del individuo es por el espíritu. Pero nuestra ignorancia de las operaciones de Dios es tal que incluso se sabe que ministros de la religión han dicho que eso es del diablo. Veamos, ¿de dónde obtuvo Pablo su comisión de predicar y sus instrucciones sobre lo que debía predicar? ¿Y cuál sería su condición y su actitud cuando Jesús le dio su comisión? Ahí en Hechos 26, 16 al 18, él estaba caído en el suelo en su camino a Damasco. Ahora bien, si nosotros viéramos a alguien caído en el suelo y hablando con alguien completamente invisible, porque los que estaban con Pablo no vieron nada, no hay ninguna duda de que estaríamos llamando a una ambulancia o a la policía en nuestra ignorancia. Pero fue allí donde el Cristo glorificado habló a Pablo y le dio instrucciones concretas al respecto a lo que él debería de predicar, y con el propósito de su predicación había de ser la salvación y no el entretenimiento de los demás. Pero levántate, Hechos 26, 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, es Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré en el futuro a ti. Jesús prometió aparecer otra vez a Pablo, y eso se cumplió cuando él estaba en un trance en el templo 3 años después. Ahora, el objeto de su predicación era, en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así vemos y podemos entender las operaciones del Espíritu de Dios. Y ahora, ¿está el Espíritu Santo en la iglesia en la actualidad? Verdaderamente está, pero ustedes no le ven obrar de esa manera. ¿A qué se debe? Porque ustedes dicen que todas las cosas eran para los tiempos de los apóstoles. No pueden tomar la palabra de Dios y encontrar un solo lugar donde los dones del Espíritu Santo se retirasen. Los 9 dones del Espíritu Santo se encuentran en el capítulo 12 de 1 Corintios, y dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oh, gloria a Dios por el descubrimiento de los dones del Espíritu Santo y especialmente por el don de sanidad. Que todos aprendamos a conocer a Cristo, no solo como Salvador, sino también como nuestro santificador y sanador. Ahora enumeraré estos dones con mis dedos. Primero, sabiduría, conocimiento. Tercero, fe. Cuarto, sanidad. Quinto, milagros. Sexto, profecía. Séptimo, discernimiento de espíritus. Octavo, diversos géneros de lenguas. Y noveno, interpretación de lenguas. Hemos visto que el Espíritu Santo vino a la iglesia en Pentecostés y los dones son en el Espíritu Santo. Por consiguiente, si el Espíritu Santo llegó a la iglesia, los dones también están aquí. Debido a la falta de fe, no los vemos ejercitados en la iglesia normalmente. Sostenemos que obtenemos los dones del Espíritu Santo mediante nuestro bautismo personal en el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, tal como prometió Jesús. Sí, como Él ordenó en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la gente pregunta, ¿qué es el don de lenguas? Hablar en lenguas es la voz o la operación del Espíritu de Dios en el interior. Cuando llegó el Espíritu Santo, Él habló. Una vez más, en Hechos 10:44-48, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, Pedro demandó el derecho a bautizarlos en agua, diciendo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, que a su vez da evidencia de la salvación de la persona, mediante las cuales Pedro reclamó el derecho a bautizarse en agua. De nuevo, Hechos 19, Pablo se encontró con 12 hombres en Éfeso a quienes Juan había bautizado para arrepentimiento, pero entonces Pablo los bautizó otra vez con el bautismo cristiano. En el versículo 5 leemos que cuando ellos oyeron el mensaje de Pablo fueron bautizados, bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo hubo impuesto sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Así que, 1 Corintios 14:22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Bueno, esto es referente a lo que el hermano John G. Lake enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo. Si tú no has visto el primer sermón, te voy a pasar un link para que veas el primer mensaje del hermano John G. Lake. Y especialmente para los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos una enseñanza que quiero compartir contigo, que le hemos subido hace 2 días. Aquí ahora mismo estará apareciendo un enlace de este vídeo sobre cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú quieres conocer más de esto, si tú quieres recibir enseñanza sobre cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo, no te pierdas este vídeo que está apareciendo ahora mismo en la pantalla. El link, si tú pinchas, se te abre otra pestaña y puedes ver y aprender sobre cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y no te pierdas el tercer y último mensaje de la serie de sermones sobre el bautismo en el Espíritu Santo del hermano John G. Lake. Y el siguiente sermón se titula El bautismo en el Espíritu Santo y algunas de las cosas que ha producido en mi vida.